Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A continuación, mi compañera. Somos el grupo número 1. A continuación, mi compañera. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento económico de la Edad Media. A continuación, mi compañera. Gracias, licenciado. Gracias, compañeros, por su atención. Tenemos a Santo Tomás de Aquino. Algunos de sus aportes fueron la dignificación y la obligatoriedad del trabajo como medio para llegar a la felicidad, estableciendo a Jesucristo como modelo de vida. También aparece el concepto del salario justo. ¿Cuánto debe de ganar un trabajador por el esfuerzo realizado? También tenemos el derecho de la propiedad privada. Prohíbe el interés en los préstamos. Esto quiere decir la usura. También el capitalismo finalmente lo toma como una amenaza al poder hegemónico de la Iglesia y a los señores feudales. En los pensamientos económicos tenemos el no sistematizado. Tuvo interrogantes económicos de tipo técnico-organizativo, como por ejemplo, cómo construir un dique para almacenar agua en el verano, y luego se volvieron de tipo religioso, como que es justo el cobro de interés, cuál es el precio justo a pagar por un bien, o cuál es el salario justo del trabajador dependiente. Santo Tomás de Aquino representaba la cúspide del pensamiento medieval y cristiano. Estudió la filosofía de Aristóteles. Desde el cristianismo, luego de que circulasen en Europa las traducciones árabes de la obra del filósofo. No es un razonamiento con pretensiones de abarcar todo, sino para dar principios generales y éticos al problema, concretos como la usura, siendo inesperable a la ley natural y a la naturaleza humana. La economía, en cuanto permite adquirir bienes, debe construir hacia el fin último. La economía está sometida a la ley natural, y esta es parte del orden de Dios. Explicar uno de los pensadores, que se llama Ahundzai Habzun Túñez de 1332 a 1406. En primera, han realizado un concepto de trabajo y la demanda de los precios de la independencia. En segundo, la riqueza es un producto social y no individual. En el tercero, el dinero no es sinónimo de riqueza. En el cuarto, analiza los pasos del desarrollo económico. En el quinto, el Estado dentro de la economía es la importancia del Estado de la economía y las consecuencias de un impacto. El 6, el lujo de las necesidades culturales y normales. En el 7, ha analizado la importancia de un impuesto de tarifas como parte de los ingresos del Estado. 8, analiza la distribución de los recursos naturales, sociales, de los servicios estatales. En el 9, analiza el gobierno como comprador de bienes y servicios. En el 10, han descubierto la dinámica de uno de los mercados. En el 11, analiza los términos de la población y el precio del lujo y la formación del capital. En el 12, describe la economía como compuestos de propuesta de valores. El trabajo, la habilidad, se ha agregado a las técnicas y a las artesanías en el producto, se vendan a un valor más alto. En el 13 está enfatizado por el sistema monetario infánico. Cada moneda o el dinero debería tener un valor analizado y debe estar compuesto de oro o plata.
un dinero, es decir, es un dinero de oro y un dinero de plata. En el 14, su obra principal escribe un tratado sobre la ética y la economía sobre la producción del dinero. Sus conclusiones son: la inflación es predominante, una criatura del Estado. Daña el comercio, una economía y conduce al ocaso de la civilización. No es necesario desde ningún punto de vista social. No cumple ninguna función social, más bien crea ganadores ilegítimos y perdedores. Beneficia al Estado y sus aliados a expensas de los ciudadanos. De forma de deshacerse de la tiranía es pedir al Estado que intervenga en el asunto monetario alguno. Fue considerado el primer monetarista. No es nada sorprendente que el Tratado de Loresme encontrase hostilidad en aquellos que defendían el actual sistema de origen inflacionario. del medioevo se ha originado con la unión de tres culturas, las cuales en un principio es la carencia de nexos comunes. Procedían de contextos de distintos productos, se puede decir, porque han tenido unos puntos comunes, como podemos ver de las tres culturas: la cultura clásica, el cristianismo y el germanismo. La cultura clásica ha sido originada por el elástico, perpetuada y ampliada por el Imperio Romano. Llegó a su máxima extensión desde Grecia. La influencia de esa cultura fue el arte, el pensamiento, la arquitectura, etc. Se extendió por todo el Mediterráneo, primero para luchar por todo el mundo. En el cristianismo ha surgido una predicación de un judío llamado Jesús de Nazaret, porque ha sido perseguido, víctima a la creencia obligada a la clandestinidad. Se ha extendido más de sus inicios judíos para formar una nueva religión, que se acabaría convirtiendo en una de las principales religiones de los tiempos. En el germanismo, tras el inicio de la crisis del Imperio Romano del Occidente, entre otros, acosan por la poca coherencia interna, por la crisis económica originada del imperio perolínico, perdiendo el poder. Esta situación que los pueblos germanos, aquí hasta el momento, que se habían mostrado resistentes al contacto con los romanos, perdieron el miedo. Desarrollo del comercio. El comercio consiste en la compra y venta con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Esto anteriormente era conocido como el trueque. En la Edad Media tuvo una transición de un modelo de producción esclavista a un modelo de producción feudal. En el siglo XII se dieron profundos cambios en lo que es toda Europa. En lo que era una economía rural y cerrada se convirtió en una economía abierta y comercial. Las causas que conllevaron a que el comercio desarrolle era el aumento de producción, ya que había una sobreproducción, entonces los productos que producían sí o sí tenían que ser sacados fuera del área. Y por otra parte la paz, como ya disminuyeron las guerras y ofrecían seguridad. Por último, el aumento de población. Como ya había una sobrepoblación, tenían que buscar otros medios para satisfacer sus necesidades. Es como decir, las personas que sobraban de la comunidad tenían que buscar otros medios, porque para ellos ya no había terreno para su siembra, para la agricultura. Y de eso, como ya empezaron a buscar, y de eso nació lo que es el mercader. El mercader era una persona en el que tenía la habilidad para vender y comprar. Él adquiría los productos del campo o simplemente de otra persona. También era conocido como el comerciante profesional, ya que
tenía que recorrer territorios cercanos porque los caminos eran malos e incluso les asaltaban los bandidos. Él tenía que tomar esos riesgos. Y también por si tenía que pasar en un territorio del feudo, tenía que pagar un impuesto o simplemente tenía que dar algo de lo que llevaba como medio de retribución. También voy a mencionar dos tipos de comercio, el comercio local y el comercio internacional. El comercio local se daba del campo a la ciudad en el que tanto los campesinos libres y así como los señores feudales vendían a la ciudad sus excedentes que provenían de sus tierras. Por lo principal se trataban de productos del campo. Por ejemplo, la madera, la lana y el cuero. El comercio internacional. Para ello voy a mencionar dos focos principales. La Flandes y la Italia. Ambas eran zonas muy pobladas en el que se dedicaban a la manufactura de tejidos, también a los objetos de metal y cerámica. Voy a mencionar tres rutas principales en el que eran tres rutas de transporte: la marítima y las vías fluviales y la terrestre. Las fluviales se daban entre los ríos. La terrestre tampoco, porque cobraban, eran muy caros y llevaban muy poco, lo que es los productos llevaban poco y tardaba mucho, mientras que la marítima era la más preferida de los mercaderes, de los comerciantes, ya que el barco podía llevar unos 50 productos de 50 personas sus carga y a un precio menos que la terrestre. Entonces los mercaderes preferían lo que es el transporte marítimo. También el surgimiento de las ferias. Como esto está vinculado con el mercader, se impulsó a lo largo del siglo XIII. Estos mercados solo eran por ciertos periodos del año, es decir, eran temporales. Una de las ferias que mencionaré, la más conocida, era la Feria de las Champañas. Por su situación geográfica, se convirtió en uno de los principales encuentros entre comerciantes italianos y flandeses. También ya se dio la aparición de los bancos. Como ya empezaron a acuñar moneda, ya empezaron a desarrollar lo que es monetario y la aparición de cambistas. Entre ellos voy a mencionar un factor importante, la balanza, en el que las monedas en el que se daba el precio para determinar la cantidad del precioso metal que contenía y así fijar su valor. Buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciado. Hoy vamos a hablar sobre el derecho canónico y escolástico. Durante la Edad Media, las aportaciones al pensamiento económico fueron pocas y provenían de pensadores ligados a la Iglesia, lo que desarrolló el derecho canónico, que es un conjunto de preceptos religiosos y normas de conducta que regulaban a la sociedad de este tiempo, o sea, de la Edad Media. Por otro lado, está el derecho escolástico, que es la filosofía de la Edad Media, que trataba de reconciliar la fe con la razón. Las principales ideas económicas de este tiempo fueron: el pensamiento económico de la Edad Media se basa en los preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia. Consideraban a la economía como un conjunto de leyes entendidas como preceptos morales. Conformaban el principio del precio justo. Tomás de Aquino habla sobre el valor de cambio. Del precio justo se derivó el salario justo. Salario justo es aquel que permite al obrero vivir con razonable decencia.
Solo justificaban el comercio cuando daba ventaja a ambas partes. Condenaban la usura porque decían que era un pecado. Consideraban el préstamo como un cambio de propiedad. Consideraban al interés como impuesto sobre el trabajo prestado. Con esto podemos concluir que los escolásticos caen en el terreno de la ideología y no tienen fundamentos científicos, sobre todo porque eran una representación idealista de la realidad. Santo Tomás de Aquino ahora es influyente, hasta ahora sigue haciendo influencia sus pensamientos filosóficos en la Iglesia Católica. La ética. En la época medieval, la ética y las artes en general eran controladas por la Iglesia Católica. En esta época tenemos a los mayores exponentes de la ética que fueron San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En esta época también existen varias corrientes del pensamiento, como son la patrística y la escolástica. En la patrística, su objetivo es interpretar las escrituras y tradiciones cristianas. También se dice que la patrística puede resultar un tanto sospechosa para algunas personas, ya que no justifica la existencia de Dios, sino que la toma como un dogma, es decir, que la toma como es cierta e innegable. En la escolástica, la discusión moral pasó a ser de carácter. Tenemos aquí dos puntos que presentar. El primer punto es presentar cuestiones normativas acerca de qué virtudes cultivar, qué acciones cuidar y qué metas perseguir. En el segundo punto tenemos que es establecer la estructura general de la moralidad. En la escolástica, al justificar a Dios a través de la razón, hace innecesaria la existencia religiosa y sobrenatural. Santo Tomás de Aquino constituye a la ética como una parte fundamental de obra y supone uno de sus puntos básicos, los aspectos y elementos de la moralidad. Santo Tomás de Aquino expone que se convierte en valores prescindibles, siendo el máximo punto de partida la ética. En la Edad Media, los pensadores cristianos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, debatieron el problema del precio y de la ganancia desde un punto de vista cristiano, que si era correcto o no obtener ganancias a través del intercambio de mercaderías. En cambio, para Nicolás Oresme, que consideraba que el comercio era beneficioso y era una fuente ilícita para la obtención de ganancias, pero subordinada al interés del Estado y los gobernantes y a la moral. También tenemos a Ibn Khaldun, que él considera aspectos como que el trabajo, el valor, el costo, la demanda, los precios y su independencia, la riqueza como producto social y no individual, el dinero como sinónimo de riqueza. El final de la Edad Media estuvo marcado por el surgimiento del Renacimiento. El Renacimiento puede incluso considerarse como una de las principales consecuencias de la Edad Media. Sin embargo, hay algunos historiadores que consideraban la captura de Constantinopla o la invención de la imprenta como eventos más específicos para determinar el final de la Edad Media y de la transición a la modernidad. Otros historiadores consideraban que la conquista de América fue el final, ya que supuso un modo más globalizado y un inicio a una importante etapa colonialismo. Ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica, en la nobleza, en clero, en la población, campesinos. Algunos tenían más privilegios que otros. En el modelo económico tenemos una principal característica que fue el surgimiento del feudalismo, donde las tierras eran la riqueza. También tenemos una característica que era el difícil acceso a la educación. La gente campesina no tenía alcance a la educación, solamente los que tenían alcance a la educación era el clero y la nobleza. La principal consecuencia de la Edad Media, sin embargo, fue el surgimiento de los nuevos estilos arquitectónicos, culturales, sociales y económicos, que pasaron a conformar el Renacimiento y la Ilustración. La mayoría de todos estos cambios no solo ocurrieron como consecuencia de la Edad Media,
sino que compartieron características similares con la corriente artística y sociales de esta época.